amados hermanos. Vamos a iniciar este viernes de propósito. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en ellas el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 10. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y este sermón lleva por nombre Entendiendo la voz de Dios. Entendiendo la voz de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor, gracias. Porque a través de tu palabra es que nosotros, tus hijos, nos alimentamos. A través de tu palabra nosotros, tus hijos, crecemos en sabiduría, en ciencia, porque buscamos lo que viene de lo alto, lo que tú das, ese maná. Señor, aliméntanos en esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Padre, te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, para que puedas hablar. Queremos entenderte y queremos, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Entendiendo la voz de Dios, así se llama este sermón. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas hablamos acerca del don de Dios? ¿Qué dijimos que era el don? Regalo. Ese es el significado. Es un regalo. Y si estamos hablando del don de Dios, ¿qué significa? Que es un regalo de Dios. El viernes pasado, ¿se acuerdan del propósito del viernes pasado? Era aprender a oír la voz de Dios. El propósito de este viernes es entender la voz de Dios. Son dos cosas distintas. Una cosa es escuchar lo que Cristo le va a decir, lo que Cristo le dijo, y otra cosa es entenderla. Y otra, que lo vamos a tocar después, más diferente, es hacerla. Tres cosas. Usted va a escuchar la voz de Dios y la escucha. ¿La entendemos? Sería la pregunta. Ok. El siguiente paso sería hacerlo. Pero el propósito del viernes pasado era escucharlo, aprender a escucharlo. Y lo vimos y aprendimos. Y ahora vamos a aprender a entender, ojo, la voz de Dios. Nosotros debemos saber qué es lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Porque si nosotros no entendemos lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, nos vamos a enojar. Y nos vamos a enojar con Dios y con la persona que menos nosotros necesitamos enojarnos. Usted puede enojarse con cualquiera, pero si se enoja con Dios, ¿qué dice Cristo? Alejados de mí. Nada podéis hacer. Exacto, nada podéis hacer. Es necesario que nosotros entendamos. Fíjese, leímos el versículo 10. Ahora vamos a leer desde el versículo 7. Fíjense, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del 7 en adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y lo que leímos, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí hay una plática, aquí pasó algo, aquí sucedió algo y muy importante. ¿Quién habló en el versículo 7? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo. Entonces, ¿quién habló? Habló Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Dame de beber. En el 9, fíjese el 9, la mujer samaritana le dijo, ok, ahora habla la mujer. La mujer samaritana le dijo: como tú, siendo judío, me pides a mí que te saque agua si yo soy mujer samaritana. Pues aquí está la respuesta: porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Prácticamente, no me estés hablando que ni vos ni yo nos hablamos. ¿Qué dijo Jesús? Dame de beber. Y la mujer le dijo: nosotros no nos hablamos.
Por eso es que Jesús le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías y Él te daría. No te negaría, te daría. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada de las tinajas? Se las entregamos todas, hasta la mitad, o llenas. ¿Cómo está? ¿Cuánto le entregamos? Y aquí Jesús, dame de beber. Él va a hacer, si en nuestra mente acoplamos el sermón del domingo a esto, dame de beber. ¿Qué es lo que Cristo te está diciendo hoy? ¿Qué es lo que Cristo te dijo quizás hace mucho tiempo? Dame del agua que tenés en tus tinajas. No las he llenado. No le podemos dar nada. Incluso a veces le llegamos y le decimos, Señor, es que soy pecador. Y como soy pecador, me da pena y vergüenza hablarte. Tú y yo no nos hablamos. Y Cristo te dice, hey, si es que yo te he venido a buscar a vos. Y yo es el que voy a hacer que dentro de vos hayan ríos de agua viva. Cuando Él hace, ya no es agua, ya es vino. Unamos la vid y los pámpanos. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo tiene una armonía la Escritura? ¿Se dan cuenta cómo la palabra habla? Y ahí viene la importancia de entenderla. Es que podemos leer este relato. Y es más, muchos equivocadamente le llaman una parábola, y esto no es parábola. Esto es un hecho real, donde Jesús habla. No me interesa qué clase de mujer era ni la hora, no me interesa lo que sucedió ahí. Jesús dijo, y la mujer dijo, y luego Jesús respondió. Perfecto. ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia entre escuchar la voz de Dios? Esta mujer escuchó la voz de Dios, pero no la entendió. Si lo hubiera entendido, le hubiera dado agua y le hubiera preguntado, ¿por qué tú me hablas? ¿Quiere decir que tú no eres igual que los demás? Pero ella no se fijó en eso. En las alabanzas que estábamos cantando al inicio, la primera, hay una senda que el mundo no conoce, bien interesante. Les recomiendo que al final en su casa le dé una leidita a la letra de esa alabanza. Hay sendas que el mundo no conoce, hay amistades familiares que cuando recibimos a Cristo nos aborrecieron, dice la letra de esa alabanza. Hemos tenido que luchar contra familiares, contra personas que posiblemente no estén de acuerdo con nuestro llamado, que quizás prefieran las cosas del mundo porque no entienden. ¿Por qué? Porque hay una senda que el mundo no conoce. Exacto. Porque escuchan de Dios, pero no le entienden. Y usted y yo estamos en este lugar escuchando un sermón para entender la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo para ustedes. Amén. Si lo tuviera para mí, tranquilo, me lo dice en la mañana, pero no, es para compartir, es para dar. Y ahora le dejo una carga más. Este sermón es para que usted lo comente también con sus familiares, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Que lo cuente. Todos necesitamos, porque todos escuchamos, pero no todos quizás tenemos el entendimiento, pero todos necesitamos entender lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, porque no es así nomás. Esta mujer escuchó, pero no había entendido. Muchas veces nosotros oímos a Dios y hemos hablado, hemos martillado, quizás llevaremos de 4 a 6 meses martillando de escuche a Dios, métase con Dios, métase con Dios, métase con Dios. Y yo sé que lo han hecho. ¿Entendemos ahora lo que Dios nos ha dicho? Entendemos todo, pero tenemos todo lo que Él nos dice. Seguro, no me responda. Es una pregunta retórica para que usted mismo le dé una respuesta, pero verdadera. No me pierda el Evangelio de Juan, por favor. Retrocedamos un evangelio más y vamos a Lucas. Estamos en Juan, vamos para atrás. Lucas capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 47 y 48. Me dice amén cuando lo tenga. Evangelio de Lucas, capítulo 6. Versículos del 47 al 48. ¿Lo tenemos?
todo aquel, dice la Escritura, que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Lo que me interesa es el 47. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace. La voy a comparar con un hombre como este, que va a ser su casa. ¿Ok? ¿Qué significa casa? Un hogar, donde está lo caluroso del amor, donde está la familia, donde está papá, mamá, hijos, ¿qué? Donde está el amor. ¿Y qué es lo que nosotros más cuidamos, más queremos? Una familia feliz. Ok, lo voy a comparar con ese tipo de hombres. Y que van a llegar tormentos, van a llegar dificultades, desiertos. Y no solo en el aspecto familiar, también en el aspecto ministerial, en el aspecto personal, en el aspecto laboral. Usted va a edificar su vida entera ¿sobre qué? Eso es lo que está hablando. Pero aquel que está bien cimentado, van a venir pruebas, van a venir tempestades, pero no se mueve. No se mueve y no se mueve porque sabe quién es esa persona en Cristo Jesús. Pero no es para todos. El 47 lo dice claro: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Por eso estos días que son viernes, le hemos puesto viernes de propósito, para que usted comprenda, usted entienda y usted aprenda el propósito de Dios en su vida. Así sea en los momentos buenos o así sea en los momentos malos, debemos de entender el propósito de Dios. Porque en medio de una tribulación, nosotros le hablamos casi que todos los días a Dios, preguntándole cuándo se va a terminar. Es que esa es la oración. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, dame. Señor, aquí. Esa es la oración. No digo que esté mal, pero la oración es: ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Ya no aguanto. Y no escuchamos la voz de Dios. Ok, Señor, ¿cuándo? Y de repente empezamos a escuchar la voz de Dios, pero no entendemos lo que Dios nos dice con la angustia que vivimos. Y llegamos a pensar que Dios no nos entiende. Llegamos a pensar que Dios no nos escucha. Llegamos a pensar que merecemos el castigo por el cual estamos pasando, cuando verdaderamente este mundo ha sido entregado a Satanás. Y nosotros tenemos que luchar contra este mundo. Y por eso me trajo a mente esa alabanza: hay sendas que el mundo no conoce. Y por eso muchos de nuestros amigos, lo que sea, nos van a aborrecer y nos aborrecieron. Y lo hemos vivido, porque hemos decidido vivir con Cristo. Y les dije, se encuentran nosotros, nos encontramos con mitos. ¿Cuál mito? El cristiano es aburrido. Mentira. El cristiano no es aburrido. Con el pastor estamos haciendo la costumbre de ir los domingos, los lunes, a tomar un café y con la Biblia y hablar de la Biblia. Y pasamos horas entretenidos y la gente ahí nos queda viendo y nos reímos, pero increíble. El cristiano no es aburrido, pero el cristiano que tiene a Cristo, no el cristiano que no lo tiene y solo lo sigue, no es aburrido. A veces hasta vergüenza nos ha dado porque nos reímos como que, y no necesitamos tener nada. Pero ahí vienen los desafíos. ¿Cuál es el primer desafío? Tu testimonio. Que la gente de afuera se dé cuenta que verdaderamente hay un cambio en ti. Para cuando le presenten ese vino al maestresal, el maestresal le diga: este es de los mejores. ¿Dónde lo tenías? Este es el mejor vino que existe. ¿Se acuerdan? Pero aquí hay una palabrita importante. Yo voy a hacer hincapié siempre en las palabritas importantes. Nosotros sabemos leer el castellano, el español, esa es nuestra lengua, y encontramos en la Biblia frases, no palabras, frases que como que no casaban y pensamos: no, es parte del léxico de aquella época y no las entendemos. Acompáñenme en el 47. Fíjense: todo aquel que viene a mí. ¿Qué significa eso? Todo aquel que viene a mí. Se podría decir que ok, si lo agarramos literalmente, entonces yo voy a buscar a Jesús para andar siempre con Él. Pero hoy que está en los cielos, ¿cómo lo voy a buscar? Voy a ir a la iglesia, entonces solo en la iglesia está Jesús. Es que aquí lo ando en el corazón. Entonces, ¿qué significa venir a Cristo?
venir a Cristo. Y es una de las condiciones para poder ser semejante al hombre que describe Jesús. Todo aquel que viene a mí, entendemos que es oír la palabra de Dios, entendemos que es hacer la palabra de Dios, entendemos que es venir a Cristo. Son dos cosas diferentes y bien interesantes, porque estas son tres características que nosotros debemos hacer. Oímos, sabemos, pero venir a Cristo. Regresemos al Evangelio de Juan, mi amado hermano. Esto se pone interesante. Vamos al capítulo 6 ahora, por favor. Vamos a leer el versículo 35. Evangelio de Juan 6, 35. Yo soy, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Otra vez, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vale. ¿Quiénes son los que no van a tener hambre nunca? Aquí está la respuesta. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces quiere decir que los que llegan, los que van donde Cristo, son los que nunca van a tener hambre. Correcto, esa es la Escritura. Jesús les dijo, no es invento, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Perfecto. ¿Están todas nuestras necesidades cubiertas, solventadas? ¿No tenemos problemas? ¿No nos hace falta absolutamente nada? ¿Qué? Nuestra casa está impecable, está como nosotros la soñamos, como nuestros hijos están, ¿qué? Super nice, no tenemos problemas, pero en lo absoluto, nada. ¿O será que hay alguna preocupación? ¿Habrá alguito? Un sinónimo de hambre, espiritualmente hablando, es la escasez. Cuando usted tiene hambre, usted es capaz de hacer todo. En situaciones extremas de hambre, se desequilibra el ser humano. Sus pensamientos, sus deseos es totalmente distinto. Y usted es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué es capaz usted de hacer ante una necesidad tan grande que no tengamos nada? Una enfermedad de un hijo, no tiene para la medicina. ¿Qué es capaz usted de hacer? ¿Será capaz de hacer algo malo? ¿Será capaz de pensar, de maquinar algo con tal de dinero para comprar esa medicina, por no decir otro tipo de cosas? ¿Hasta dónde somos capaces de actuar nosotros ante una situación tan difícil que nosotros no tenemos el control? ¿Seremos capaces de hacer eso? ¿Quiénes son los que nunca tendrán hambre? Vuelvo a preguntar. Aquellos que llegan a Cristo. ¿Y cómo llegamos, pues, pastor? Estamos en el 6, ¿verdad? Vamos al versículo 45. Más abajito, leímos el 35, 10 versículos más abajo. Escrito está, dice, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cómo vamos a Cristo? Oyendo y aprendiendo. Cristo está, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Esa es la clave. Oír la voz de Dios, entender lo que Dios está diciendo. Y cuando usted oye y entiende lo que Dios dice, no estoy hablando de hacer todavía, estoy hablando de oír y entender. Cuando usted oye y entiende la voz de Dios, automáticamente ahí llegó a Cristo. ¿Se da cuenta la importancia de por qué asistir a sus cultos? ¿Le está entendiendo la división que tenemos en esta iglesia de los 4 cultos que existen? Los martes venimos delante de la presencia de Dios
a solicitarle un favor a través de su gracia y de su misericordia. Los jueves venimos a aprender de lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y los viernes, entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y los domingos se les presenta al Cristo Jesús, Salvador y Todopoderoso, que es capaz de hacer el milagro que usted y yo necesitamos. ¿Se da cuenta? Ay, que así lo planeó el pastor desde el inicio. No, hermanos, si solo era domingo en la mañana, acuérdense. Es que Dios es el que va haciendo las cosas. Dios es el que va abriendo los servicios. Dios es el que va diciendo esto sí, esto no. Y por eso yo le digo a todos mis hermanos, yo no corro, yo voy despacito. ¿Por qué? Porque no quiero equivocarme. Trato de equivocarme lo menos posible. Entonces, ¿cómo camino? Depende de lo que Dios me diga. Y a veces hasta Dios me tiene que empujar porque yo no entiendo. ¿Se dan cuenta de lo que dije? Dios me tiene que empujar porque yo no entiendo. Es importante, aparte de escuchar la voz de Dios, porque no todo está resuelto. Ellos que ya escuché la voz de Dios, ya escucho la voz de Dios. Pastor, ya escucho la voz de Dios. Ajá, ¿y qué le dijo? Es que no le entendí. No, mi amado. Cuando usted escucha, aquí lo acabamos de leer en el 45, si quiere subrayelo, porque eso le va a servir siempre, que tú estás en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ese viene a mí. ¿Y qué dicen los otros versículos? ¿Qué dicen el 35? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Ok, queremos que nuestros problemas se solucionen. Perfecto, entonces lleguemos a Cristo. ¿Cómo? Escuchando y entendiendo. Así nosotros vamos a Cristo. Adelantémonos un cachito más. Vamos al capítulo 14. Siempre de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo número 12. ¿Lo tenemos? Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ok, esto es un compromiso. ¿Por qué? Porque si creemos en Cristo, estamos obligados a hacer lo que Él hizo. Y surge la famosa pregunta que le hicieron muy común hace mucho tiempo atrás. ¿Qué haría Jesús? Hasta que acá ponía, hicieron, y solo ponían las iniciales. Ante cualquier adversidad, cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier cosa, pregúntese, ¿qué haría Jesús en este momento? Eso le va a obligar a usted a detenerse mentalmente y pensar. Aunque no tenga la respuesta, que es lo que haría Jesús, pero usted ya se detuvo y pensó y analizó cuál es la mejor opción. De repente le mete un carro y usted quiere pitar y usted dice, ¿qué haría Jesús? En ese par de segundos, el carro ya se levantó y se fue, ya no, por gusto que le pita. ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué? Porque sabemos lo que Él también hubiera hecho. Él mismo dijo, pongan la otra. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, es porque ha entendido. Y ha entendido ¿el qué? Que las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores harás. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Podemos hacer nosotros cosas? Sí. Sí podemos. Ay, pastor, pero es que yo nunca he visto que pase algo. Yo a ustedes ya les he hablado acerca de los dones del Espíritu Santo. Y yo a ustedes ya les he dicho que usted no va a saber si tiene un don si no lo hace. ¿Cómo va a saber si usted es bueno para algo si usted no ejercita en esa rama? ¿Cómo va a saber usted si tiene algún don si usted nunca ha hecho nada? El don de sanidad no es pararse aquí y empezar a ministrar, esa es otra cosa, esa es ministración, esa es intercesión que le pedimos a Dios para que obre sobre sus hijos. El don de sanidad es que usted, tampoco estoy hablando que va a votar gente, que usted va a poner su mano, la gente va a sanar. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. No estoy diciendo de votarlo. Los padres lo solemos hacer para con nuestros hijos, pero no lo hacemos porque pensamos que tenemos el don del Espíritu Santo. Lo hacemos quizás por una costumbre y le ponemos en la mente, Señor, sanalo, Señor, sanalo. Pero porque no oramos nosotros antes.
Decimos, Señor, úngeme, mi hijo está enfermo, le voy a poner manos, y que sea tu Espíritu Santo sanándolo en este momento. Otra cosa fue, pruebe, no lo que yo digo, agarre la Biblia y vean que sí es cierto, pero pruebe los dones, si no, no vamos a saber qué tenemos. Se dan cuenta que cuando escuchamos y aprendemos, cosas diferentes suceden. Vamos a Cristo y no solamente decir, ok, estoy caminando en la parte de Cristo, soy cristiano porque lo sigo. A Jesús le hicieron preguntas y Jesús respondía, y la gente no entendía, a pesar de que lo tenían, de que lo veían, de que lo escuchaban, no lo entendía. Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo va a ser esto posible? ¿Acaso puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? Sos un gran inteligente dentro de tu tribu y todo, te pueden darse cuenta cuando hay cambio de estrella y cambio de luna, y no puedes entender las palabras que yo te digo. Es totalmente diferente. Regresemos al capítulo 6. Ay, pastor, mucha Biblia. De eso se trata, porque quiero que usted esté seguro que lo que hemos predicado es Biblia. Juan 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ay, pues sí, pues esa fue en esa vez, en esa oportunidad. Cada uno de nosotros, cuando no creemos en el poder de Cristo, lo estamos entregando. ¿Por qué? Porque Judas lo entregó, porque según él no era el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque debería haber venido con una espada y matar a todos los ejércitos. Pero ¿qué dijo Cristo? Yo he venido por los perdidos. Yo no he venido a juzgar. Yo he venido a traer paz y salvación a esta tierra. Luz soy para este mundo. Pero como no lo era para Judas, porque no lo entendía y sí lo escuchaba y andaba con él, y era de sus discípulos, quiere decir que aprendía, pero no lo entendía. Y cada vez que nosotros nos alejamos de Dios porque no le entendemos y nos enojamos con él, lo estamos entregando. Estamos haciendo las veces de ese traidor. Estamos haciendo las veces que lo negó 3 veces. Porque no lo hemos entendido. Cuando siempre lo hemos tenido delante de nosotros. Entonces Dios está enojado con nosotros. No. Dios está en su trono esperando que otra vez lleguemos delante de él y decirle, a pedirle perdón y decirle, Señor, aquí estoy, soy todo tuyo. Perfecto, démosle otra vez, sigamos. ¿Dónde te quedaste? Aquí, continuemos. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ven la importancia de entender lo que Dios dice? Porque si no le entiendo, me voy a enojar con Dios y le echamos la culpa a Dios cuando Él no tiene la culpa. El ser humano siempre busca culpar a otro de lo que le pasó. Adán, ¿qué hiciste? Yo, la mujer que me diste. ¿Se entiende? Y si analizamos la frase, todavía en esa frase ni siquiera culpa a la mujer, sino que está culpando a Dios. La mujer que me diste. O sea, vos tenés la culpa de lo que me diste. ¿Se dan cuenta? Cuando no entendemos la voz de Dios. Y sí la escuchamos. Sí la vemos. Pero nos cuesta entender. No estoy diciendo que no, nos cuesta entender. Y para eso usted está aquí. Y yo sé que a partir de ahora usted va a entender lo que Dios dice. Yo sé que usted lo va a entender. ¿Quiénes van a recibir? Exacto, porque están entendiendo. ¿Quiénes ya nos van a dejar de tener hambre? Estoy hablando espiritualmente, mis amados hermanos. Cuando venimos a Él, cuando oímos y aprendemos, lo acabamos de leer y por eso vamos versículo tras versículo, entendiendo lo que Dios está hablando y haciendo a nosotros. Discípulos, los mismos discípulos que caminaron con Él, los mismos que vieron que Él le dio de comer a 5,000 personas, los mismos que lo vieron caminar sobre las aguas, esos mismos, a ellos les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. En el 64, hay algunos de vosotros que no creen.
Y después de toda esa regañada en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lástima, porque teniéndolo no lo aprovecharon. ¿Y qué sucedió? Cristo murió y resucitó, pero ahora inicia la gracia. Ahora va a ser más fácil, más difícil para el judío, no para nosotros. ¿Por qué? Porque va a tener que creer en algo que él mismo desechó. Nosotros no hemos desechado a Cristo. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace no verlo. Pero cuando Cristo tiene misericordia de nosotros, nosotros le encontramos y le recibimos, que es otro rol. Y la tribulación, pastor, ¿cómo va a ser? Va a ser más difícil todavía. Porque entonces ya no habrá gracia y va a tener que pagar con su vida. Va a ser doloroso. Si estando aquí en este momento nosotros se nos parte el alma por las preocupaciones, las deudas, todo lo que tenemos, ahora imagínense pagar con su propia vida. No debemos esperar llegar a esos extremos. No debemos de ser de esos discípulos que se apartaron cuando lo tuvieron. Y no estoy hablando que la salvación se pierda, porque la salvación no se pierde. Estamos en el periodo de la gracia y somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. No somos ni judíos, somos la iglesia. Ahora, el resultado de las decisiones de estas personas es que perdieron el respaldo de Dios. Ellos decidieron alejarse de Dios porque no le creyeron. Y mientras alguien no cree lo que Dios está diciendo, no ha llegado a Él. Usted, por favor, escuche la voz de Dios. Entienda lo que Dios está haciendo. Nosotros a veces queremos respuestas lógicas de parte de Dios. Señor, ¿y por qué a mí? Y quizás quisiéramos escuchar, ¿te acordás el 3 de agosto de 1980 que vos dijiste esto y se lo dijiste a fulana de tal? Y a partir de esa fecha la pobre mujercita pasó toda su vida enferma por lo que vos le dijiste que no sé qué. No. Dios lo que quiere es que le des todas tus tinajas llenas de agua para que Él las haga nuevas. Las cosas viejas pasaron. A partir de hoy son hechas nuevas. Por eso es la importancia de que usted entienda. Señor, yo no sé. Le hago una pregunta. Joven, ¿habrá entendido lo que le pasó? No. Si la misma escritura dice que él era un hombre justo delante de los ojos de Dios. Murió y no entendió. Pero estando vivo, se dio cuenta de la maravilla de Dios. ¿Por qué? Porque dice al final del relato que tuvo 7 veces más de lo que al principio tenía. ¿Por qué? ¿A dónde estaba su casa? ¿Dónde estaba fundada? En la roca. Exacto. Características para poder entender y estar seguro que la voz que estamos escuchando es la de Dios y no la de mí mismo o de la de otra persona. 1, la voz de Dios trae paz. Vamos a 1 Corintios, adelante. Primera carta a los Corintios, versículo 14. Primera carta a los Corintios, versículo 14, capítulo 14, versículo 33. Corintios 14, 33. La voz de Dios, cuando Dios habla, trae paz. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Quedémonos ahí. Entonces también habla de confusión. Cuando Dios habla, no hay confusión. Ay, yo tuve un sueño y soñé con algo bien oscuro, que había un camino a la derecha, un camino a la izquierda, y había un camino ancho, y había un camino delgado, y a la par del camino delgado había unas rosas bien bonitas, pero con una grande espina, y yo andaba caminando descalzo, pero yo no alcanzaba a leer qué decía ahí, y yo no entendía, y que no sé qué. Dios no es un Dios confuso, lo acabamos de leer. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si Dios le va a hablar claro. Dios no le va a poner carga en su corazón. Ay, yo soñé que me moría y soñé que le decía a la otra. ¿Y qué es lo que decimos cuando uno sueña con esa cosa? Contalo para que no pase. ¿O solo yo me puedo decir?
¿Verdad que sí? ¿Qué significa cuando le dicen a uno que se le caen los dientes? Que alguien se va a morir. Entonces que le vaya a decir a todo el mundo, que le cuente para que no... O sea, nuestra mente. Pero Dios, dice la Escritura, no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Si Dios le va a hablar, téngalo por seguro que le va a hablar claro, porque no lo quiere confundir. 2, no le va a poner carga en su corazón, Él le va a poner paz. Con esta decisión me siento tranquilo. De repente, con esta decisión, siento que, no sé, quiero vender el carro, quiero vender la casa, pero esa persona me trae desconfianza, me llama no sé qué, no voy a hacer, no, mejor no voy. Pero cuando algo es de Dios, trae paz a su corazón, trae paz a su vida. Ay, Señor, yo te pido por esto y te pido por lo otro. ¿Cómo se siente? Cuando yo le digo a la persona, mire, yo no sé cómo, si esto es de Dios o no es de Dios, yo no sé si el trabajo que me voy a ir es de Dios, al lugar donde me van a mandar, no sé si es de Dios o no es de Dios. Mire, tranquilo, le digo. Siéntese, imagínese que está en ese lugar. Imagínese que Dios ya le dio esto, imagínese que está lo que usted está pidiendo. ¿Cómo se sentiría si Él lo tuviera? ¿Se sentiría en paz o no hubiera paz en su corazón? Y uno se sienta, medita, ¿cómo me siento? Lo siento, no sé si lo hacen ahora, pero por lo menos cuando yo estaba estudiando, y a uno había una materia que se llama misionología, que uno va a diferentes misiones a colaborar, y uno se sienta, y a veces le va a tocar una parte, otra parte. El pastor comentaba porque él lo iban a transferir a otra misión, pero dentro del corazón, eso no lo digo, pero yo imagino, dentro del corazón del pastor había un conflicto, no había paz. Cuando algo trae paz, usted va y lo hace y lo conquista. Y en esta clase dice, mire, vaya a la misión, vaya a la obra, siéntese en la esquina, mire la gente y aprenda a ver qué es lo que usted siente. Si siente paz estando ahí, es porque es de Dios. Pero si no siente paz, las cosas no son de Dios. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hermano, tengo palabra para usted. Fíjese que el vaso dice que no sé qué, que no sé cuánto, aquí, que allá, y lo van a matar mañana. Y usted no sale y usted anda preocupado, y no es mentira lo que le estoy hablando, amado. Eso pasa. Eso pasa. Y de repente le dicen, y mire, tiene que darme dinerito porque ya me dijeron que no sé qué, que no sé cuánto, para que yo pueda orar por usted. Y también sabe que tiene unos trabajitos en su terreno y tengo que ir a sacárselo, y por cada trabajo son $40. Eso pasa en las iglesias. Dejamos de ver al horóscopo, dejamos de asistir a las cosas que de las cartas astrales y todo, pero buscamos iglesias donde nos profeticen y nos digan qué va a suceder o qué no va a suceder. Ay, pastores, sí, es cierto. Y se acuerdan que hay una cosa que dice Cristo ahí: Señor, Señor, en tu nombre eché demonios, en tu nombre prediqué. No los conozco. ¿Por qué? Porque nunca entendimos la voz de Dios. Y yo les digo a ustedes, ya se los he dicho, Cristo no hace magia. ¿Qué hace Cristo? Milagros. Josué, ya para ir aterrizando, vámonos al principio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Ajá, que sí. No, Deuteronomio. Y de ahí sigue Josué. Capítulo 3. Josué, capítulo 3, versículos del 9 al 11. ¿Lo tenemos? Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Perfecto. 3 claves. El versículo 9 dice Josué: señores, vengan, oigan la voz de Dios. En el versículo 10 dice: Dios va a quitar lo malo. Esos pueblos que se estuvo para que ellos conquistaran, Dios lo va a hacer. Y en el 11, señores, apliquemos lo que escuchemos en el 9. O sea, en el 9 tenemos la voz de Dios. Apliquémoslo y hagamos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué fue lo que escuchamos? Ok, ¿cómo iba el arca? Adelante del pueblo. ¿Por qué?
porque lleva la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que lleva a hacer Dios? Echar lo malo que está delante de nosotros. Cuando Dios habla, nos acerca a Él. Si lo que le van a decir es palabra de Dios, lo va a acercar a Dios, porque Dios quiere tenerlo cerca para hablarle más claro. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Quizás el arca nosotros la tenemos en el templo. Ok, es necesario que la saquemos y la pongamos adelante de nosotros, que escuchemos lo que Dios tiene que decir. Fíjense lo que dice en el 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Acérquense y escuchen lo que Dios dice. Pongan atención y hagan qué es lo que Dios dice. Ponedme a mí delante de vos. Ponedme a mí delante de tus necesidades. Ponedme a mí delante de tus debilidades. Ponedme a mí delante de tus enemigos y yo te lo voy a quitar. ¿Para qué? Para que camines. ¿Se dan cuenta el hecho de poder entender a Dios? ¿Se dan cuenta la importancia y el poder? O sea, fuerza. Cuando sabemos quién está atrás de nosotros, que nos cuida y nos protege. Y llegado el momento, Él va adelante, como bandera, guiándonos, guiando a sus hijos. Usted ya sabe escuchar la voz de Dios, hermano. Y usted también ya sabe lo que debe de hacer. Va a depender de cada uno de nosotros cuando empecemos a hacerlo. Porque usted ya lo escuchó y a partir de ahora usted ya lo va a entender. Y depende de nosotros cuando decidamos hacerlo. Depende de nosotros cuando decidamos darle esas tinajitas que hacen falta. No se enoje con Dios por lo que pasó, por lo que está pasando, por lo que viene, por lo que va a pasar. No se enoje con Dios. Crea en Él, confíe en Él, entienda cuál es el propósito de lo que Dios está haciendo en su vida. Cuando Dios le va a hablar, le va a traer paz. Él le va a traer luz, porque no habrá confusión, le va a traer luz a su vida y lo va a acercar a Él. Lo que me dijeron, yo no lo encuentro en la Biblia, lo está alejando de Él. Lo que me dijeron, ¿tiene base bíblica? La predicación, ¿tiene base bíblica? Sí, tiene base bíblica. ¿Me trajo paz? Sí, me trajo paz. ¿Me dio una luz a mi vida? Entonces sí fue palabra de Dios.